Ok, entonces, el día de hoy empezamos tema nuevo. Vamos a empezar a hablar sobre algunos conceptos un poquito más, eh, ¿cómo decirlo?, más concretos. Digamos, un poco la idea es ir como cada vez trabajando un poquito conceptos más concretos sobre los temas de arquitectura y organización de computadoras. Entonces, el primero que vamos a trabajar hoy es que vamos a definir qué es y cómo interactúan los lenguajes con el concepto de máquina y cuál es el diálogo, digamos, que existe entre estas dos ideas y esto qué impacto tiene en términos de la arquitectura y organización de una computadora en diferentes niveles, ¿verdad? Porque no solo vamos a estar hablando a nivel de hardware, sino que vamos a estar hablando también un poquito a nivel lógico y vamos a encontrar como cierto impacto a nivel de la organización del software, ¿verdad? Principalmente de cómo se estructura el sistema operativo y qué prerequisitos, digamos, debería tener un sistema operativo eh, para poder operar de manera efectiva con ciertos lenguajes y con ciertos requisitos. Entonces, para entender eso necesitamos primero definir un poquito sobre lenguajes, qué son lenguajes. Eh, Cuando nosotros hablamos de lenguaje, lo primero que vamos a pensar es en el lenguaje natural. El lenguaje natural es el que hablamos nosotros, ¿verdad? Cuando estamos conversando, por ejemplo, ahorita en este momento que yo les estoy explicando estos conceptos, estoy utilizando el lenguaje natural y tiene algunas propiedades este lenguaje, entre esas, una de las propiedades más importantes del lenguaje natural es que tiene una sintaxis flexible. Eso lo que quiere decir es que el lenguaje admite errores. Cuando yo hago expresiones en un lenguaje natural, tengo mucha tolerancia a errores, ¿verdad? Entonces vamos a tener eh, que este tipo de lenguajes nos van a permitir comunicarnos. El propósito final de todo lenguaje natural es comunicarnos y, y nos van a permitir comunicarnos aun cuando las expresiones que nosotros formulamos son incorrectas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. El lenguaje natural es una construcción social, eso significa que no es una invención de nadie en particular, sino que es una serie de convenciones de comunicación que se van construyendo a través de mucho tiempo y que se construye en un contexto cultural, ¿verdad? Entonces una comunidad, un grupo de gente, empieza a utilizar las mismas expresiones y vocabulario y símbolos, ¿verdad? Para poder referirse a las cosas y al entorno que les rodea, y eso poco a poco va agarrando cierta estructura y a eso es a lo que me refiero con que el lenguaje es una construcción social. Por eso el lenguaje tiene siempre ciertas características geográficas interesantes. Por ejemplo, en diferentes lenguajes hay ciertas expresiones que existen o no existen. Digamos, nosotros en nuestro lenguaje cotidiano costarricense, por ejemplo, que vivimos en un país tropical, tenemos un montón de expresiones para referirnos a la lluvia. Entonces, dependiendo de la intensidad de la lluvia, podemos decir que está garuando, o que es un chubasco, o que es un aguacero, o que es un baldazo, ¿verdad? Y estas expresiones no necesariamente existen en otras regiones en donde no es un clima tropical y por tanto la lluvia no es tan variada, digamos. Nosotros en las regiones tropicales tenemos pues tipos de lluvias muy variados. Entonces, está lloviendo todo el tiempo y con mucha intensidad o intensidades muy variables y eso es lo que produce estas características del lenguaje. El lenguaje natural contiene semántica, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que cuando yo hago una expresión en lenguaje natural, esa expresión contiene un significado, ¿verdad? Está transmitiendo un significado. Eh, y ese es el propósito principal del lenguaje natural. El lenguaje natural está diseñado para comunicar, ¿verdad? Para que interlocutores se comuniquen entre sí. Para eso existe, para eso fue construido este grupo social que lo construyó. Ok, entonces estas son algunas expresiones en lenguaje natural. Específicamente aquí tenemos el lenguaje español escrito,
¿verdad? Algo que es importante entender es que, por ejemplo, en el caso de nosotros, el lenguaje español escrito es diferente al lenguaje español hablado. Esos son lenguajes que utilizan símbolos diferentes para transmitir información. El lenguaje español escrito utiliza símbolos pictográficos, símbolos, digamos, que se pueden dibujar. Eso básicamente serían las letras. Letras, sílabas y palabras son lo que llamamos el léxico o los símbolos del lenguaje. Mientras que el lenguaje español hablado utiliza sonidos, ¿verdad? Entonces, a pesar de que los dos son equivalentes y más o menos intercambiables, en realidad son lenguajes diferentes, ¿verdad? Porque el medio de transmisión de ambos lenguajes es distinto. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. En realidad, cuando nosotros decimos que hablamos español o que leemos español o cualquier otro idioma, en realidad estamos hablando de varios lenguajes a la vez. Algunos hablados, algunos escritos, algunos de otros tipos. Hay lenguajes de señas que son lenguajes naturales y hay lenguajes naturales que son de imágenes o de símbolos que no necesariamente tienen la estructura gramatical tan compleja que tiene un idioma como el español. Entonces, estas tres expresiones que vemos aquí, por ejemplo, una máquina es un concepto abstracto, eso es una oración en español que está transmitiendo un mensaje. Python es un lenguaje de programación, también es una expresión en español que está transmitiendo un mensaje. Y entonces esos tres son ejemplos de mensajes, digamos, o de expresiones en español escrito, digamos, que transmiten un mensaje, que tienen cierta semántica y que obedecen las reglas de gramática del lenguaje español escrito. Estas de acá son igual expresiones del lenguaje español escrito, pero todas estas expresiones tienen errores en algún lado. Tienen errores o son diferentes a las anteriores. Lo que pasa es que mantienen el mismo significado. Entonces, vean que, por ejemplo, la primera, donde decíamos una máquina es un concepto abstracto, en la segunda diapositiva tenemos el género incorrecto, ¿verdad? En lugar de decir una máquina, dice un máquina. Esto no es correcto en la sintaxis del español. Después, aquí la tilde está mal, ¿verdad? Aquí dice la tilde la tiene la I cuando debería tener la A. Y aquí al final me comí una letra, ¿verdad? No dice abstracto, sino abstract, digamos, falta la O del final. Pero si ustedes leen esto, si bien es cierto, van a percibir que es incorrecto, también van a entender el mensaje. La información que se está transmitiendo sigue estando ahí. A eso me refiero con que la sintaxis es flexible, ¿verdad? Yo puedo tener expresiones incorrectas que aún así cumplen el propósito de transmitir la información que querían transmitir. Eso no es excusa para que escriban mal, escriban bien y hablen bien, pero un poco la idea es entender eso, que en el lenguaje natural la sintaxis nos permite cierta flexibilidad. Parte de la flexibilidad también es que esa sintaxis es muy maleable, ¿verdad? En el sentido de que no es solo el hecho de que el mensaje puede transmitirse a pesar de que la sintaxis sea incorrecta, sino de que hay muchas formas diferentes de transmitir el mensaje utilizando sintaxis correcta, ¿verdad? La tercera oración es un ejemplo de eso. Podemos ver aquí donde decimos, las computadoras permiten a los usuarios resolver problemas matemáticos de alta complejidad. Y la segunda versión dice, computadoras permiten a usuarios resolver problemas matemáticos de alta complejidad. Vean que es exactamente el mismo mensaje, a nivel gramatical se parece muchísimo, pero estoy eliminando varios artículos, ¿verdad? Las computadoras, los usuarios, y a la hora de hacer esa pequeña transformación, tengo una oración que es fundamentalmente diferente, que suena distinto, pero cuyo mensaje es exactamente el mismo y ambas son gramaticalmente correctas, ¿verdad? Ambas oraciones son, bajo las reglas de la sintaxis del español, correctas. ¿Hasta ahí eso está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ok, entonces, la razón por la que explicamos que eso es lenguaje natural es porque necesitamos hacer un contraste con el tema que realmente nos interesa para el curso, que es la definición de lenguaje formal, ¿verdad? Entonces, el lenguaje formal lo vamos a definir en contraste con el lenguaje natural,
y vamos a decir que en lugar de tener una sintaxis flexible, tiene una sintaxis rígida. El lenguaje formal no admite errores y típicamente en el lenguaje formal hay muy pocas, si no es que solo una forma correcta de elaborar expresiones. Depende un poco del tipo de lenguaje que estemos hablando. Después, el lenguaje formal es una construcción artificial, no es una construcción social. Esto lo que significa es que el lenguaje formal o un lenguaje formal lo hizo alguien, alguien lo inventó, ¿verdad? Y ese alguien puede ser que tenga nombres y apellidos. Ahorita más adelante vamos a dar un par de ejemplos. Eh, a diferencia del lenguaje natural, que es más una convención que se va construyendo a través del tiempo en una comunidad, el lenguaje formal sí es como que una persona agarró y dijo, ok, una persona o un grupo de personas arbitrariamente agarraron y dijeron, ok, vamos a utilizar estos símbolos y esta gramática para tal y tal y tal cosa, y en nuestro lenguaje va a tener tal estructura y punto. ¿Verdad? Entonces suelen ser mucho más regulares en su construcción, precisamente por eso, porque parten de una construcción premeditada, y esa regularidad hace también que su sintaxis por lo general sea más limitada, hay menos maleabilidad en la sintaxis de los lenguajes de este tipo. Todos los lenguajes formales carecen de semántica. El propósito del lenguaje formal no es transmitir información. De hecho, vamos a ver que parte del tema con los lenguajes formales es que no tienen un propósito único, sino que cada lenguaje formal es creado con un propósito particular. Entonces, puede ser que yo haga un lenguaje formal cuyo propósito es transmitir cierto tipo de información particular, pero el lenguaje en sí mismo, de forma inherente, a menos de que sea por diseño, el lenguaje no tiene semántica propia, que sí lo tienen los lenguajes naturales. Entonces, el objetivo principal de los lenguajes formales va a depender de las personas que construyan el lenguaje. Las personas que construyen el lenguaje formal deciden para qué están haciendo el lenguaje, ¿verdad? Son estas personas las que dicen, yo quiero hacer un lenguaje formal para X, Y, Z, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar diferentes lenguajes con diferente cantidad de símbolos, con diferente complejidad y gramática que podemos utilizar para diferentes propósitos. Ya en el curso hemos usado algunos, ¿verdad? Ya en el curso utilizamos un lenguaje muy sencillo para representar máquinas de estados finitos. Y ese lenguaje tenía también una serie finita de símbolos, ¿verdad? Una cantidad finita de símbolos que determinaban, y una sintaxis particular que determinaba las reglas del lenguaje y la forma en la que se pueden construir expresiones en este lenguaje. Ok, estos son algunos ejemplos de expresiones en lenguajes formales. La primera es lenguaje matemático. Específicamente esto es una función o la ecuación de una línea recta, ¿verdad? Que es la función de x es igual a mx más b, que es la pendiente por la x más una intersección que es la b. ¿Verdad? Eso es un tipo de lenguaje formal, específicamente el lenguaje matemático, que aprendemos desde primaria y que utilizamos durante toda primaria y secundaria. Este lenguaje, igual como todos los otros lenguajes formales, tiene una serie de reglas mucho más rígidas que las del lenguaje natural, tiene una serie de símbolos que tienen cierto significado, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de la F y los paréntesis en este caso tienen un significado particular, los símbolos como el igual o el más tienen un significado particular, y el orden en que pongo las diferentes estructuras también es hasta cierto punto importante, ¿verdad? En este lenguaje, por ejemplo, la adyacencia, poner la M a la par de la X, eso tiene un significado, ¿verdad? Entonces, es una regla gramatical en sí misma que tiene un propósito, ¿verdad? Que en este caso es que representa una multiplicación, una operación matemática de multiplicación. La segunda línea es es una impresión en el lenguaje de programación Java, ¿verdad? Esta es la línea con la cual se haría la impresión de un holamundo en Java. Y entonces también tenemos una sintaxis particular con algunos elementos interesantes. Por ejemplo, noten los puntos que estamos poniendo aquí en estos lugares, el uso de los paréntesis, el uso de las comillas dobles, el punto y coma. Y en un lenguaje como Java, la capitalización, la S mayúscula, ¿verdad?
y el hecho de que las otras elementos no usan mayúsculas. El out no tiene mayúscula, el printline no tiene mayúscula. Todo esto es a propósito, todo eso es parte de las reglas de sintaxis particulares de este lenguaje. Y finalmente la tercera expresión es, digamos, también una expresión programática. Esto podría ser en Java, en C, en C++, en C Sharp, digamos. Hay varios lenguajes que tienen una raíz más o menos compartida. Y aquí lo que estamos haciendo es expresando también una asignación, una creación de una variable entera de nombre X, a la cual se le está asignando un valor que es 10 veces el valor que contenga la variable y, que no sabemos en este momento cuánto vale, habrá sido definida previamente. ¿Eso está claro? Sí, profe. Ok. ¿Qué pasa entonces en un lenguaje formal cuando nosotros hacemos los mismos cambios que hicimos anteriormente con las expresiones del lenguaje natural? Entonces, vamos a devolvernos un momentito. Vamos a ver que de entre este y este, cada una de estas frases tiene varios cambios, ¿verdad? Interesantes. Entonces, la primera frase lo que pasa es que tiene errores de sintaxis, ¿verdad? Entonces, errores de género, errores con las tildes, con los acentos, pues, letras faltantes, eso es un tipo de cambios que estamos haciendo. La segunda no tiene errores de sintaxis per se, es más un tema gramatical. Esta no es totalmente incorrecta, no necesariamente podríamos decir que es incorrecta, es extraña, pero no es incorrecta. Y aquí lo que estamos haciendo es en realidad cambiando el orden de los elementos en la expresión, ¿verdad? Tenemos Python es un lenguaje de programación y los pasamos al lenguaje de programación es Python. Y la tercera lo que hicimos fue eliminar algunos elementos que, por decirlo de alguna manera, podemos eliminar inofensivamente, ¿verdad? No vamos a decir que son innecesarios, pero los podemos eliminar sin alterar el resultado. Entonces vamos a tratar de hacer el mismo tipo de cambios aquí y vamos a ver lo que sucede. Entonces, tenemos este caso, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es haciendo un par de cambios pequeños en la capitalización. Entonces, cambiamos la S, ahora es una S minúscula. Cambiamos la L, ahora es una L mayúscula. Esto en Java no compila. Esta expresión para Java es incorrecta. Y Java lo que va a decir es, en el mejor de los casos, esta expresión es incorrecta, yo creo que debería estar escrita de esta forma. En el peor de los casos, Java lo que va a decir es, no tengo idea de qué me está hablando, ¿verdad? No reconozco nada de lo que me está diciendo acá. Estos son los dos cambios que hicimos. Vean que fueron dos cambios muy chiquititos, ni siquiera estamos eliminando ningún elemento, todos los elementos están. Lo único que hicimos fue cambiar la capitalización de un par de letras. Y ya solo con hacer eso, esta expresión deja de servir. Se echa a perder por completo. Tenemos este otro caso. Este otro caso es un poquito más sutil. Les voy a dar un momento para ver si me dicen, si me identifican cuál es el error. ¿Qué es lo que cambiamos en este caso? Es un solo cambio el que hicimos aquí. El punto y coma. El punto y coma. Aquí falta el punto y coma. Igual, en cualquier lenguaje de programación en el que esta expresión exista, digamos que tenga este tipo de sintaxis, esta expresión es inválida, ¿verdad? Y vean que es un cambio, digamos, por decirlo de alguna manera, insignificante, ¿verdad? Es un símbolo que nos comimos un punto y coma. En los ejemplos de lenguaje natural, nos comimos letras, cambiamos tildes de lugar, cambiamos la capitalización y eso no afectó la validez de la expresión. A nivel de sintaxis, sí, la expresión estaba incorrecta, pero la expresión seguía funcionando. En este caso, ese punto y coma que nos estamos comiendo ahí, que estamos omitiendo ahí, invalida por completo la expresión. ¿Y qué pasaría si cambiamos de orden los elementos? Vean que en lenguaje matemático, digamos que fue donde tomé este ejemplo, todos los símbolos que estaban en la expresión original están aquí. Lo que hice fue alterarles el orden. Y esta vaina simplemente no tiene sentido, ¿verdad? Esto, el lenguaje matemático no tiene ningún sentido, eso no significa nada.
esa expresión también es completamente inválida. Pero entonces vean cómo la sintaxis de los lenguajes formales es mucho más delicada. A eso me refiero con que es una sintaxis rígida, ¿verdad? Yo no puedo cambiar las cosas de una manera tan tranquila como lo puedo hacer en un lenguaje natural. No puedo cometer errores gramaticales, no puedo cometer errores de sintaxis, porque la sintaxis fue definida con muchas restricciones, con muchas limitaciones, y a la sintaxis, al lenguaje cumplir un propósito particular que va más allá de transmitir información, hace que el propósito no se cumpla. Estas expresiones no cumplen su propósito, básicamente no funcionan, se pierden. Eso está claro, sí. Sí, sí, profe. De mi parte, sí. Ok, entonces, ahora si no lo están llevando, cuando estén llevando por estructuras de datos y se sientan frustrados porque el compilador no reconoce una expresión solo porque le hace falta un punto y coma, ya no tienen que preguntar por qué eso es así. La razón es por esto. Entonces, nada más tráguense su frustración y pongan el punto y coma que hace falta. Al principio cuesta un poco adaptarse, en especial si aprendieron a programar en Python. En Java y en C y en C++ hay que poner puntos y comas. Nada más acéptenlo y sigan adelante. Ok, ¿dudas hasta ahí? Creo que ninguna, profe. Ok, en nuestra disciplina, nosotros nos va a interesar un tipo específico de lenguajes formales, que son los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son una familia de lenguajes formales, ¿verdad? Cuyo propósito siempre es expresar instrucciones detalladas para una computadora digital. Siempre los lenguajes de programación tienen ese propósito. Hay cualquier cantidad de lenguajes de programación, y la razón por la que existe cualquier cantidad de lenguajes de programación es porque fueron diseñados con pequeñas sutilezas diferentes, con objetivos distintos, están pensados para público distinto, digamos, o para aplicaciones diferentes en donde se necesita un lenguaje con unas características o con otras. Entonces, por eso es que hay tantos lenguajes de programación. En la carrera vamos a aprender varios, vamos a aprender bastantes, y un poco la idea de la carrera es que ustedes aprendan ciertos conceptos generales de programación, agnósticos del lenguaje. Y esto lo que significa es que si ustedes saben programar por objetos, deberían poder programar por objetos en Java, en C Sharp, en C++, o en cualquier otro lenguaje orientado a objetos que se topen. Si saben programar estructurado, deberían poder programar estructurado en Python o en JavaScript o en R o en cualquier otro lenguaje estructurado que se topen, ¿verdad? Entonces, un poco la idea es esa. La idea de la carrera es que aprendamos a dominar el concepto de programación, la disciplina de programación, y que podamos migrar de lenguaje de manera relativamente simple. Y eso la carrera pues lo logra bastante bien. Obviamente, en gran parte depende de ustedes de que vayan interiorizando, digamos, que ese es un poco el propósito de la carrera, entre otras cosas que la carrera va a pretender, digamos, que ustedes aprenden. Entonces, una vez que tenemos claro qué es un lenguaje de programación, esto nos trae una particularidad, digamos, una propiedad interesante de cómo se comporta la dinámica entre el lenguaje y la máquina. Y entonces resulta que siempre que nosotros diseñamos una máquina, digamos, cuando hay una fábrica, por ejemplo, como Intel, que está diseñando una arquitectura, lo primero que van a hacer ellos es diseñar el conjunto de instrucciones para esa arquitectura, ¿verdad? Entonces ya ellos tienen como cosas como el tamaño de los transistores, como la capacidad que tienen para almacenar diferentes componentes, pero entonces una vez que tienen eso definido, entonces se agarran y dicen, ok, ¿cómo vamos a aprovechar esa capacidad? Necesitamos definir el conjunto de instrucciones.
Entonces lo que están haciendo ahí es definiendo el lenguaje. Están definiendo el lenguaje que esa máquina va a correr, ¿verdad? Entonces, nosotros primero definimos un lenguaje y ese lenguaje define una máquina, ¿verdad? Nosotros las máquinas las definimos a través de lenguajes. La arquitectura de un procesador, el conjunto de instrucciones particularmente, está definido por su lenguaje, por el lenguaje que construyeron para ese procesador. Ese es el orden natural, digamos, de las cosas. Perdón. Entonces, nosotros las máquinas las definimos a través de lenguajes. Pero resulta que una de las cosas que podemos hacer con una máquina que cumpla las propiedades de una máquina universal de Turing es que nosotros podemos hacer una máquina que procesa otras máquinas. Es decir, nosotros podemos construir un programa dentro de un procesador cuyo propósito es interpretar programas de otro lenguaje. Y eso se puede hacer. Eso es perfectamente válido. Entonces, básicamente nosotros, teniendo una máquina ya definida, dentro de esa máquina ya definida podemos construir un lenguaje distinto y ese lenguaje distinto automáticamente, por las propiedades, digamos, del diálogo que existe entre los lenguajes y las máquinas, ese lenguaje distinto va a definir una máquina nueva. Pero esa máquina nueva no tiene una representación física, no es un circuito, sino que es un concepto un poco más abstracto. Entonces, a eso le vamos a decir que es una máquina virtual, ¿verdad? Es como ahí existe una computadora, pero esa computadora no tiene una arquitectura física, digamos, que la represente, sino que es una arquitectura virtual que está definida por un lenguaje que está construido sobre una arquitectura física. Sí, más o menos. Sí, profesor, sí. Ok. Entonces, la primera máquina que vamos a definir es la máquina física, ¿verdad? Es propiamente el componente electrónico, ¿verdad? El procesador, en donde vamos a determinar las operaciones, el set de instrucciones y sus características, donde vamos a tener una primera máquina funcionando. Esta sí va a ser física, ¿verdad? Esta sí va a ser pues un componente electrónico ahí que vamos a utilizar. Esa es la primera máquina con la que vamos a trabajar. Al lenguaje de esta máquina le vamos a llamar lenguaje de primera generación o lenguaje máquina. Lenguaje máquina, lenguaje de máquina, ¿verdad? Ese es el nombre que típicamente recibe. Y el lenguaje de máquina es definido por el fabricante, ¿verdad? Entonces Intel tiene su propio conjunto de instrucciones para los procesadores Intel, AMD tiene su conjunto de instrucciones para los procesadores AMD, Nvidia tiene su conjunto de instrucciones para las GPUs que ellos fabrican, ¿verdad? Y cada arquitectura nueva que va saliendo tiene un conjunto de instrucciones diferentes que pueden pertenecer a una misma familia, pero puede ser que sean diferentes. Esto ya lo hemos conversado un poquito en el curso, básicamente es esa misma idea. Sobre esta máquina física que tenemos, sobre este lenguaje de primera generación, podemos construir un lenguaje nuevo y vamos a tener un programa hecho en la primera máquina que lo que hace es leer programas de la segunda máquina y traducirlos a la primera, ¿verdad? Entonces hay un programa que lee, que lee, digamos, código de ensamblador y lo traduce al lenguaje de máquina y lo ejecuta, ¿verdad? Entonces, ensamblador es lo que vamos a llamar el lenguaje de segunda generación. Y ensamblador típicamente es una traducción uno a uno con el lenguaje de máquina. Eso lo que significa es que cada instrucción de ensamblador es una instrucción en el lenguaje máquina. Eso también significa que hay un ensamblador diferente para cada arquitectura diferente que existe, ¿verdad? Lo cual es más o menos una pesadilla. Entonces, ahí es donde entra el tema de las familias de arquitectura, ¿verdad? Porque yo puedo tener una familia de arquitectura con ciertas características que todos los lenguajes de esa familia comparten, y que tiene su lenguaje de máquina, tiene siempre el mismo conjunto de instrucciones, donde tal vez hay más o menos instrucciones, pero al menos hay una base común
y entonces lo que tengo es un ensamblador para toda esa base común de máquinas. Y entonces todo programador que sabe programar en ese ensamblador va a poder programar para cualquier arquitectura de esa familia. Un poco la idea con ensamblador o el propósito por el cual fue diseñado ensamblador es porque el lenguaje máquina es muy difícil de trabajar para un ser humano, ¿verdad? Ya ahorita vamos a ver cómo se ve el lenguaje máquina, pero básicamente el problema es que el lenguaje máquina para un ser humano es imposible trabajarlo. El cerebro de nosotros no procesa bien ese tipo de lenguaje. Ensamblador ya es un poquito más amigable, ya está como pensado para que uno más fácilmente pueda recordar las instrucciones del lenguaje y pueda de memoria poder hacer rutinas programadas. Entonces, esto se ve más o menos así. El de la derecha es el lenguaje de máquina, ¿verdad? Entonces vemos como las instrucciones son conjuntos de unos y ceros, de hecho son bytes, ¿verdad? Entonces vean que aquí tenemos un byte, aquí tenemos otro byte, aquí tenemos otro par de bytes, aquí tenemos 3 bytes, aquí tenemos 2 bytes. Estas son instrucciones en el lenguaje máquina. Y esos son sus homólogos en ensamblador, ¿verdad? Entonces vean que en ensamblador, si bien es cierto, esto todavía es un poquito difícil de leer, por lo menos ya yo tengo algo como que tiene un poquito más de sentido. Entonces, este ST significa store. Entonces, como almacenar en el registro número 1 el valor 801. Almacenar en el registro 0 el valor 802. Big, honestamente no me acuerdo ahorita qué significa. El lenguaje ensamblador que yo conozco no es exactamente este. Inker es incrementar. Mul es multiplicar, store, jump es saltar, esto es para hacer un ciclo, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es devolverse para acá. Este BQ debe ser comparar a ver si algo es mayor o igual a tanto. Y este de acá es un salto, entonces aquí lo que está haciendo, esto está ejecutando un ciclo, ¿verdad? Entonces está ejecutando un ciclo que va de 0 a 10, básicamente. Y está multiplicando los valores ahí para algo. Entonces, vean que esto es un poquito más sencillo de leer. Ya yo con leer esto, identificar algunas instrucciones que reconozco, sé que lo que está pasando aquí es un ciclo, sé que el ciclo se sale por aquí, sé que va de 0 a 10 por este 10 que veo acá. Eso no lo puedo identificar de acá. Aquí yo no puedo leer esa información, digamos, no tengo, no es tan sencillo, no tengo la capacidad de reconocer instrucciones en este lenguaje de la derecha. En el de la izquierda ya empieza a tener un poquito de forma el asunto. Sí, más o menos. Sí, prof. Ok, ahora, ensamblador tiene un problema, ¿verdad? Y es que como por la manera en la que están construidas las arquitecturas son sencillas, ¿verdad? Tienen instrucciones muy pequeñas. Y un poco la idea es que a partir de un saludable conjunto de instrucciones pequeñas, yo puedo hacer lo que sea. Ya ustedes lo vieron con máquinas de Turing. Máquinas de Turing es súper rudimentario, ¿verdad? La cantidad de operaciones que podemos hacer es muy chiquitita, ¿verdad? Es como escribir un símbolo, leerle un símbolo, moverme a la izquierda, moverme a la derecha. Y con eso se pueden programar cosas, ¿verdad? Nosotros podemos hacer programas que os pueden llegar a ser bastante complejos. Ahora, el tema es que entre menos herramientas tenemos para trabajar, más esfuerzo requiere poder hacer cosas de cierto tamaño. Entonces, si ya sabemos que, bueno, que eso es una realidad de la vida, ¿verdad? Que con herramientas más rudimentarias nos va a costar más hacer cosas más sofisticadas, pero además sabemos que una de las cosas que podemos hacer es hacer un programa que interprete lenguajes más complejos, podemos construir lenguajes más complejos, ¿verdad? Y entonces de ahí es de donde viene el concepto de un lenguaje de tercera generación. Los lenguajes de alto nivel, lenguajes de tercera generación, son lenguajes que están diseñados para ejecutar operaciones muy complejas con menor cantidad de instrucciones, ¿verdad? Entonces yo lo que tengo es un lenguaje que agrupa un montón de instrucciones de ensamblador en una sola operación, en una sola línea de código, y que se vuelven mucho más fáciles de leer, mucho más fáciles de interpretar y por ende mucho más rápidos de programar.
Todos los lenguajes que consideramos de tercera generación están diseñados para propósito general. Esto lo que significa es que ninguno de esos lenguajes está pensado para hacer una aplicación específica. Digamos, no van a encontrarse lenguajes de tercera generación que solo sirven para bases de datos, o que solo sirven para videojuegos, o que solo sirven para dispositivos empotrados. Todos los lenguajes de tercera generación son para propósito general, para cualquier aplicación. Aquí es donde vamos a encontrar el mayor volumen de lenguajes, y este es en donde ustedes van a aprender más lenguajes durante la carrera. Vamos a aprender varios lenguajes de tercera generación. De hecho, ya ustedes deberían saber un poquito de Python. Si están llevando Poe, en Poe van a ver Java, en estructuras de datos van a ver C o C++, ¿verdad? Entonces ahí van a ir aprendiendo diferentes lenguajes de esta generación. Los lenguajes de esta generación se traducen a ensamblador, ¿verdad? Entonces vean cómo las generaciones van escalonándose una encima de la otra. Entonces yo, para poder construir un lenguaje de tercera generación, lo voy a construir sobre ensamblador, más o menos. Y ahorita les digo por qué más o menos. Esos son algunos ejemplos de lenguajes de tercera generación. Entonces tenemos C++, C#, Java, Python. Un poco el tema y la razón por la que les digo que más o menos es porque una de las cosas que se han ido popularizando con el tiempo es que si tenemos un lenguaje de alto nivel, en especial lenguajes de alto nivel que están muy cerca de la arquitectura, como C, por ejemplo, o C++, yo puedo utilizar ese lenguaje de alto nivel para construir otro lenguaje de alto nivel. Entonces lo que voy haciendo es que voy haciendo una maquinita virtual en la misma generación, ¿verdad? Como decir, yo tengo lenguajes de tercera generación, que son lenguajes, digamos, de alto nivel, pero el compilador, en lugar de ser un compilador en ensamblador, es un compilador en C. Entonces puedo construir un lenguaje más complejo porque ya tengo un compilador más complejo para trabajar. Y así puedo ir montándome como uno encima del otro, encima del otro. Python es un ejemplo de eso. Los intérpretes de Python no están programados directo en ensamblador, están programados en C o en Java o en alguna otra cosa. La mayoría están programados en C. La mayoría de los intérpretes de Python. Entonces ahí lo que pasa es que estoy definiendo como dentro de la generación completa más maquinitas virtuales, ¿verdad? Que van apilándose una encima de la otra dentro de la misma generación. Este diagrama más o menos ilustra cómo se ve el proceso de alto nivel hacia bajo nivel, ¿verdad? Entonces aquí arriba en el alto nivel tenemos unas cuantas expresiones que están en un compilador de C o de Java. En Java hay varios lenguajes que tienen una sintaxis parecida a la de C. Entonces, entre esos va a estar C#, C++, Java, y JavaScript, por ejemplo, tiene una sintaxis también muy parecida a la de C. Entonces, son estas expresiones que se ven aquí, por ejemplo, esto está todo en esa misma sintaxis que es aproximadamente compatible. Este de la derecha es Fortran, que es un lenguaje que es como del mismo tiempo que C. También es un lenguaje de tercera generación, de alto nivel. Ambos casos se traducen a un ensamblador particular, ¿verdad? Que es este de acá abajo. Y esto a su vez se traduce a un lenguaje máquina particular. Este ensamblador es el ensamblador de MIPS, que era una arquitectura de procesamiento muy vieja que todavía se utiliza para explicar algunos conceptos y que lo vamos a tocar más adelante. Se utiliza para explicar algunos conceptos sobre cómo está construido un procesador. Y entonces este lenguaje máquina es el lenguaje máquina de MIPS, ¿verdad? Que vean que también está expresado en unos y ceros. Entonces un poco la idea es que estas tres expresiones, ¿verdad? Estos dos de aquí arriba es equivalente a esto y esto es equivalente a esto. Vean cómo conforme vamos bajando la legibilidad se va perdiendo. Cada vez nos va a costar más entender qué es lo que hace el programa a simple vista. Obviamente alguien que pues tiene muchísima experiencia, por ejemplo, programando directo en lenguaje máquina, pues va a detectarlo más rápido. Pero el punto es que es más sencillo, por ejemplo, enseñarles a ustedes a programar en un lenguaje de este tipo
que en un lenguaje de este tipo o incluso en un lenguaje de este tipo. A pesar de que vamos a trabajar ensamblador, pero en general en la carrera nos vamos a enfocar mucho en lenguajes de tercera generación. ¿Eso está claro? Sí, profe. Ok. Ok. Después de los lenguajes de tercera generación, sobre esos vamos a construir una capa más, que vamos a decir que son los lenguajes de cuarta generación. Los lenguajes de cuarta generación es la misma idea, ¿verdad? Construimos un lenguaje encima de un lenguaje de tercera, en donde tenemos una relación de 1 a n, de una instrucción de cuarta generación, realiza un montón de operaciones en tercera generación. Este tipo de lenguajes nos permiten trabajar operaciones sumamente sofisticadas y complejas con muy poquitas instrucciones. Ahora, todos o casi todos, al menos yo no conozco ningún lenguaje de este tipo que no lo sea, todos los lenguajes de cuarta generación son de propósito específico. ¿Eso qué significa? Que a diferencia de los de tercera generación, que yo los puedo utilizar para construir lo que yo quiera y que por eso son los lenguajes que se ven en las carreras de ingeniería en computación, los lenguajes de cuarta generación solo tienen una aplicación, fueron diseñados para una aplicación particular y es en esa aplicación en donde sirven y en ningún otro contexto sirven. Entonces, esos lenguajes están un poco más pensados para usuarios que no necesariamente son usuarios técnicos, ¿verdad? Que no tienen una formación como la formación que van a tener ustedes, sino que son personas que están más pensadas como que usted va a desarrollar una serie de actividades y como parte de esas actividades va a poder automatizar algunos procesos, pero entonces le hicimos un lenguaje más sencillo, más accesible para que usted automatice estos procesos. Una de las tendencias más comunes en lenguajes de este tipo son lo que se llama lenguajes de cajas lógicas o lenguajes de bloques lógicos, que son lenguajes gráficos, ¿verdad? Que utilizan como diagramas para poder hacer el proceso de automatización y que se van a parecer mucho como por ejemplo a Flowgorithm. No sé si han usado o a un diagrama de flujo, básicamente. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Esta es la sintaxis de Scratch. Scratch es un lenguaje de cuarta generación que se utiliza para enseñar a niños a programar. Entonces el propósito de Scratch es ir desarrollando las habilidades de programación, de desarrollar las capacidades que se necesita para que la persona entienda cómo automatizar un proceso. Entonces que entienda que existen variables, que existen ciclos, que existen, ¿verdad? Estructuras de este tipo, que las instrucciones llevan un orden, pero vean que es un lenguaje gráfico, ¿verdad? Tiene estos conceptos de los nodos que se van conectando a través de estas cuñas, ¿verdad? En donde se va pegando un nodo con el otro. Una cosa que me gusta mucho del diseño de Scratch es la manera en la que resolvieron los ciclos, ¿verdad? Entonces los ciclos es esta forma como de C o de herradura y dentro del ciclo ponemos todas las instrucciones que se van a repetir. Entonces es como muy claro que una cosa está envolviendo a la otra. Eso le da mucha claridad a qué es lo que está sucediendo, digamos, aquí. Y en este caso vean que este ciclo es un for sencillo de 20 repeticiones. Es una sintaxis mucho más sencilla, ¿verdad? Vean que aquí repeat 20 es una forma mucho más sencilla de expresar un for, por ejemplo. Así lo hacemos con un lenguaje como Java o como Python, en donde la sintaxis de un for es más compleja, pero esa complejidad nos permite tener más flexibilidad en las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, aquí en este repeat de 20, yo no puedo decirle a este ciclo que quiero que haga incrementos decimales, por ejemplo. No puedo decirle a este ciclo que haga el proceso hacia atrás, ¿verdad? Que vaya de 20 hasta 0. Cosas por el estilo, eso no lo podría hacer con esta sintaxis. Esta sintaxis es más limitada. Entonces aquí lo que pasa es que tenemos un trade-off, un intercambio entre una sintaxis que es más sencilla, es lo que vamos a decir más potente, ¿verdad? Que es que cada instrucción va a poder hacer más cosas con menos complejidad, digamos, a nivel de código,
pero el intercambio que hacemos es que es menos poderosa. Cuando hablamos de que es poderosa, es que el usuario tiene menos poder, hay menos control, ¿verdad? Entonces, el usuario tiene un set de herramientas más limitado. Lo que pasa es que ese set de herramientas más limitado es más potente. Cada una de esas herramientas hace más cosas. Sí, más o menos. ¿Han usado Scratch en algún momento? Yo sí, Sí, profe, en la escuela. igual, pero lo usamos en la escuela. Sí, yo también. Ok, muy bien. Me alegra mucho que estas herramientas se esté usando. O sea, yo no tengo nada que ver con Scratch, pero sí es una herramienta interesante para ir desarrollando esa capacidad de ir entendiendo un poquito las construcciones que necesitan para que, ojalá, ahorita que ya están en la U aprendiendo a programar, en la medida de lo posible se les haga más sencillo. Este de acá es otro lenguaje de cuarta generación. Este es de un motor de videojuegos, el Unreal Engine, ¿verdad? Y este lenguaje de programación se llama Blueprints. Está construido sobre C++, porque Unreal Engine está todo construido sobre C++. Entonces, de hecho, Blueprints se compila a un script de C++ y uno puede abrir el script y editarlo si uno quiere. Pero un poco la idea con Blueprints es que esté diseñado para que personas que tienen una formación un poquito más tirada a la parte artística puedan programar en Unreal. Y un poco la idea de fondo es que a pesar de que este lenguaje es más o menos equivalente al C++, el solo hecho de expresarlo como nodos que se van conectando y que van expresando un proceso que está sucediendo, hace que sea un poco más sencillo entender visualmente cuál es el flujo de información o el flujo de pasos que se están siguiendo. Igual tiene su complejidad, igual una persona que sabe programar bien, va a poder explotar mejor un lenguaje como este, ¿verdad? Porque este lenguaje tiene las mismas bases que tiene cualquier otro lenguaje de programación. Hay variables, hay ciclos, hay estructuras de control. Este particular es un lenguaje orientado a objetos, lo cual es súper interesante. Yo puedo hacer objetos con este lenguaje. Pero su representación sí está muy pensada para eso, para hacer más accesible el lenguaje hacia un usuario que está más orientado a la parte, digamos, de arte o que tal vez no tiene tanta formación en Progra. Y funciona. Hay mucha gente que programa en Blueprints y que jura que no sabe programar o que nunca ha programado en su vida. Y están programando en Blueprints. Ahora, este lenguaje particular van a notar que tiene ciertas cosas. Por ejemplo, aquí el primer nodo del blueprint dice Event Blueprint Update Animation. Eso es una vaina interna de Unreal, solo tiene sentido en Unreal. Get Owner, Target is Actor, eso solo tiene sentido en Unreal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que el léxico y la sintaxis de este lenguaje es de propósito súper específico. Un programa que ustedes hagan en Blueprints no les va a servir en nada que no sea Unreal Engine. Y está súper orientado para desarrollar videojuegos. Entonces va a tener un montón de funciones, operaciones, bibliotecas que están exclusivamente diseñadas para desarrollo de videojuegos, que para otras aplicaciones serían completamente inútiles, digamos. Este de acá es un lenguaje de monotexto, se llama lenguaje estructurado de consultas o el SQL. Van a aprender a programar SQL más adelante en la carrera. Hay 2 cursos totalmente enfocados en que aprendan a utilizar estos para bases de datos, ¿verdad? Y SQL también fue un lenguaje que fue diseñado, esto fue como a mediados de los 80s, fue diseñado para que personas de oficina que tienen puestos de administración o de asistencia, digamos, de oficina, pudieran consultar datos en una base de datos relacional, que es una arquitectura particular para almacenar información que se creó en los años 80 y que sigue utilizándose hoy en día para todo lo que a ustedes se les ocurra. Todo lo que ustedes quieran tiene una base de datos y esa base de datos, 90% seguro, es una base de datos relacional que utiliza alguna versión, algún sabor de SQL para trabajar. La sintaxis de SQL está pensada para parecerse mucho a una sintaxis de lenguaje natural. Entonces, ahorita esto se ve como, digamos, por decirlo de alguna manera, se ve como poco claro,
pero un poco lo que estamos haciendo aquí es que el select lo que nos está diciendo es seleccióneme todos los atributos, el asterisco es todo, ¿verdad? Seleccióneme todos los atributos de la tabla con Customer Stream donde la edad sea mayor a 25, ¿verdad? Entonces, estas 3 líneas de acá, si lo ven, es una consulta que está escrita de una manera que se parece mucho al inglés. Es como seleccióneme todo de Customer Stream donde la edad sea mayor a 25, ¿verdad? Entonces, un poco estaba pensado como con esa idea de que una persona de oficina pudiera construir consultas con bastante facilidad en donde pudiera rápidamente representar el tipo de datos que quería extraer. Y este es un lenguaje también de cuarta generación, solo sirve para base de datos. Ustedes no pueden programar, por ejemplo, un juego en SQL. Es como no. Tal vez les toque usar SQL para manejar algunas cosas de la persistencia, pero es porque van a tener que usar una base de datos en ese juego que quieren hacer, por ejemplo. Pero el punto es que no pueden hacer lo que sea con esto. Esto solo les va a servir para una cosa, que es para la cosa que fue diseñado. Sí, está claro. Ok, ¿alguna consulta que tengan hasta aquí? Pero fue una consulta. SQL se supone que es un lenguaje de cuarta generación, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿sobre qué lenguaje está creado, por así decirlo? Depende del sabor de SQL que estén usando, porque hay un montón. Digamos, SQL es en realidad un estándar que se definió, como les digo, como en los años 80. Hay un montón de sabores de SQL, ¿verdad? Entonces, está el MS SQL, que es el SQL de Microsoft. Ese está programado sobre .NET. Está MySQL, que está programado, si no me equivoco, sobre C o sobre Java, pero creo que sobre C. Está PostgreSQL, que ese sí está programado sobre Java. Va a depender del sabor, digamos, del SQL que estén usando. Entonces SQL es como que un estándar, es como un grupo de programas solo dirigidos a eso, a la base de datos, pero ya hay diferentes. Correcto. Lo que pasa con SQL en realidad es que fue definido como un estándar hace años, pero, proveedor de bases de datos implementó SQL en su sistema, ¿verdad? Como quisieron. Y entonces la base, digamos, sobre lo que está programado es diferente. Y además de eso hay algunas variaciones de sintaxis. Donde de los SQLs modernos, el que más se parece al original es el de Microsoft. El de Microsoft es el que tiene más como ese sabor vainilla. Ahí después de eso están Oracle y Postgres y MySQL, que tienen pequeñas diferencias o grandes diferencias. El que se dista más, digamos, del original es el de Oracle, que es el que es un poquito más difícil de aprender, precisamente por lo mismo, porque es un poquito más diferente de lo que el estándar planteaba. Pero un poco la vara es eso, es cada proveedor de un sistema de bases de datos resolvió el sistema de bases de datos a su modo y le metió su sabor, ¿verdad?, especial al SQL. Entonces, mantuvieron hasta cierto punto el estándar básicamente para poder competir entre ellos, ¿verdad? Porque es más fácil convencer a alguien que se migre, digamos, de Oracle a Postgres o de Microsoft a Postgres si ya usted sabe que saben el lenguaje, ¿verdad? Es como el lenguaje ya se parece mucho, entonces se puede migrar. En cambio, si la persona tiene que aprender un lenguaje completamente nuevo, va a ser más difícil, ¿verdad? Más que este lenguaje fue creado pensando en gente que no tuviera una formación como técnicos en programación. Hoy en día, casi que solo ingenieros en sistemas usan SQL. De hecho, hay un rol particular de un ingeniero de software o ingeniero en computación que se llama un DBA, que es un Database Administrator. El Database Administrator es una persona cuyo función en una organización es crear y administrar bases de datos y es la persona que te va a saber SQL así al dedillo. Es uno de los potenciales roles a los que ustedes podrían aplicar cuando salgan a la carrera si es que les interesa el tema de bases de datos. Y es uno de los roles mejor pagados. Cuando digo mejor pagados, no lo digo en broma.
Un DBA, digamos, depende del lenguaje en el que se especialicen. Un DBA de Microsoft, bueno, para hacer un DBA se ocupa tener cierta experiencia, hay que certificarse, es una inversión, digamos, pero si yo ya estoy certificado con Microsoft y ya tengo por lo menos un par de años de experiencia trabajando con bases de datos, saco la certificación de DBA y puedo entrar ganando unos tal vez $3,000 si me contratan como DBA Microsoft certificado. Si me contratan como un DBA Oracle certificado, pueden cobrar $10,000 al mes tranquilamente. Porque Oracle, hay muy poca gente que se especializa en Oracle. Entonces, ese es un mercado como mucho más competitivo. Claro, la inversión es más y el esfuerzo es más. Pero es uno de los roles mejor pagados en la industria. Ya, todo claro, prof. Gracias por la explicación. Ok. ¿Alguna otra consulta que tenga? Ok. Cuando hablamos de lenguajes de tercera generación, esto nos va a interesar más verlo en lenguajes de tercera que en lenguajes de cuarta. Vamos a encontrar que hay dos grandes tipos de lenguajes, o dos grandes familias de lenguajes que vamos a utilizar todo el tiempo, intercambiablemente. La razón por la que esto es importante es porque, según el tipo de lenguaje que estemos usando, hay ciertas características de ese lenguaje que van a limitar el rendimiento y que van a afectar el tipo de aplicaciones que podemos hacer. Entonces, es importante para nosotros saber identificar con cuál tipo de lenguaje estamos trabajando o cuál es el mejor tipo de lenguaje para la aplicación particular que queremos desarrollar. Entonces, los vamos a clasificar por el mecanismo de traducción, ¿verdad? Cómo el lenguaje se pasa a ensamblador. Y son dos tipos. El primero son los lenguajes que se llaman traducidos o compilados. Entonces, el lenguaje compilado es un lenguaje que tiene un compilador, ¿verdad? Un programa que se llama compilador, que lo que hace es revisar todo el código fuente del programa, buscando, bueno, primero interpretando el código, buscando errores, y una vez que revisa todo el código fuente y se asegura que no hay ningún error, el compilador genera un archivo ejecutable, ¿verdad? Hace la traducción, pasa por ensamblador y luego invoca al compilador de ensamblador y genera un archivo ejecutable en código máquina, ¿verdad? Y este archivo ejecutable en código máquina corre directamente. Ya no es, ya ese programa que queda ahí, ese digamos, entre comillas, ese .exe, ya no es un programa por decir en C o en C++. No, es un programa de código máquina. La vara corre sobre el procesador directamente. Eso lo hacen los compilados. La principal y más importante ventaja de los lenguajes compilados es que al correr directamente en la máquina física son súper eficientes, ¿verdad? Los programas compilados no desperdician tiempo. El tiempo que les corresponde, digamos, el tiempo que tarda en ejecutarse una instrucción es, es únicamente el tiempo que necesita la máquina para poder correr ese tipo de operación. No gastan tiempo en absolutamente nada más. La otra ventaja interesante que tienen es que los programas son portables. Esto lo que quiere decir es que si yo tengo otra computadora que tiene la misma arquitectura, yo puedo agarrar el programa que compilé en una compu y llevarla a esa otra compu y correrlo y funciona. No tengo que hacer nada raro, digamos, la compu no tiene que tener nada raro instalado, ¿verdad? Porque puede ser que en la compu en la que la desarrollé yo tenga todo el entorno de desarrollo para ese lenguaje, pero la otra no necesita tener ese entorno de desarrollo. En la otra yo puedo mandar el script y funciona out of the box sin hacerle ningún cambio. Siempre y cuando la arquitectura sea la misma. Si la arquitectura cambia, pues hay que recompilarlo. ¿Cuál es una desventaja importantísima de los lenguajes compilados? Que si yo ocupo hacer un pequeño cambio, tengo que compilar todo de nuevo. Y esto para programas muy grandes es bastante tedioso, ¿verdad? Al puro principio van a ver que compilar un programa chiquitito les puede tomar tal vez menos de un minuto, pero ya conforme vayan avanzando y vayan haciendo programitas cada vez más grandes, la compilada toma rato, y donde rato es que puede tomar tal vez hasta media hora o una hora, ¿verdad? Dependiendo de qué tan complejo, qué tan grande sea lo que están compilando.
Normalmente en la carrera no se van a enfrentar a nada tan gigante, pero en la industria sí. Y cuando ya estén trabajando sistemas de gran tamaño, va a ser más común que se topen con un sistema que, digamos, cuando tengan que hacer el build, ¿verdad? Cuando tengan que compilarlo, se les puede ir una hora y media solo en la compilada. Y si tenía un errorcito, tienen que compilar todo de nuevo, ¿verdad? O si ustedes dicen, uy, mira, aquí tal texto tenía que llevar una tilde y se me olvidó, tienen que compilar todo de nuevo. Esa es la gran desventaja de los lenguajes compilados. Estos son algunos ejemplos de lenguajes compilados: C, C++, Fortran. En la carrera no vamos a usar Fortran. Fortran es un lenguaje muy viejo que se utilizaba para cuestiones matemáticas. Ya en la actualidad se usa muy poco. Hay alguna gente que trabaja en investigación, principalmente en física, que todavía utiliza Fortran, pero es muy raro. C y C++, C en particular es igual de viejo que Fortran, pero se sigue usando mucho. Se utiliza mucho en aplicaciones de alto rendimiento y aplicaciones empotradas. De hecho, si tenemos el tiempo, dudo mucho que tengamos el tiempo, pero si tenemos el tiempo, tal vez hagamos unos ejercicios de Arduino. Ahí van a programar en C. En todo caso, en estructuras de datos van a programar en C o en C++, que se parecen mucho. Y Haskell es un lenguaje de un paradigma que se llama paradigma funcional, también es compilado. Más adelante en la carrera hay un curso que se llama lenguajes de programación, en donde van a programar lenguajes funcionales, probablemente van a programar en Haskell, ¿verdad? Entonces ahí van a tener que aprender a compilar. Una de las cosas que les aconsejo que vayan experimentando desde ya, yo voy a tratar de hacer como una pequeña guía o un pequeño experimento si me diera tiempo, pero eso excede un poco el alcance del curso. Pero algo que sería bueno que vayan aprendiendo es cómo compilar un programa en C y cómo compilar un programa en C++, que lleva una serie de pasos particulares y que tienen que aprender a hacerlo en consola, porque van a tener que aprender a usar consolas de Linux para poder lidiar con algunos problemas. Y es algo que les aconsejo que aprendan a hacer desde ya. Hay otros lenguajes compilados que van a tener que usar, como Java, pero Java es un poquito más fácil de compilar que C. C en particular tiene su mate y su vara, que sí les aconsejo que vayan aprendiendo a trabajar con ella. Ok, el otro tipo, ¿verdad? Los que no son compilados se llaman interpretados. Los lenguajes interpretados lo que hacen es que el intérprete, que ya no se llama compilador, sino que se llama intérprete, analiza y traduce cada instrucción conforme la va leyendo, ¿verdad? Entonces yo al intérprete le doy el script de código y el intérprete lee y dice, ok, eso es una suma, y corre la suma. Ok, esto es tal cosa y corre digamos, esto es una asignación, corre la asignación. Esto es un for, ok, entonces empiezo a correr el for, pero conforme va leyendo el código, lo va traduciendo a ensamblador, invoca al compilador de ensamblador, lo pasa a código máquina, lo corre en el procesador y luego lee la siguiente instrucción. Y eso lo va haciendo una instrucción a la vez, ¿verdad? Eso lo que produce es que los lenguajes interpretados me permiten a mí como correr directamente el archivo de código, ¿verdad? Los lenguajes compilados no pueden hacer eso. Yo no corro el código. Yo tengo que generar el programa y lo que corre es el programa. El interpretado sí es como que yo estoy corriendo el código. Python es así, ¿verdad? Entonces en Python yo estoy corriendo el código, digamos, por decirlo de alguna manera. La principal ventaja es que es mucho más fácil de darle mantenimiento a un programa en un lenguaje interpretado, porque si yo tengo un errorcito, nada más lo cambio y listo. Como el intérprete no compila, no hace el proceso de compilación, no tengo que hacer nada más hago el cambio que tengo que hacer y ya el programa está listo para volver a correr con ese cambio. Se puede modificar súper rápido, súper fácil. ¿Cuál es la más importante desventaja de estos lenguajes? Que por diseño son súper ineficientes. Cada vez que yo corro una instrucción, esa instrucción tiene que interpretarse primero para poderse ejecutar. Hay otras dos desventajas importantes y otra es que los programas no son portables. Si yo hago un programa en Python, ese programa en Python solo va a poder correr en una computadora que tenga instalado el intérprete de Python. Si esa computadora no tiene instalado el intérprete de Python, no importa si la arquitectura era la misma en la que la desarrollé,
no importa, no va a servir. El programa necesita tener el intérprete de Python. Ahora, eso viene con un trade-off interesante. Cualquier computadora, independientemente de su arquitectura, si tiene el intérprete de Python, va a correr un programa en Python. Que también es un trade-off interesante, ¿verdad? Es algo que nos permite decir, bueno, hasta cierto punto sí son programas portables, siempre y cuando la computadora en la que lo quiera correr tenga Python, mi programa va a correr en esa compu. Entonces sí es portable, pero tengo que tener el intérprete de Python primero, ¿verdad? La compu tal vez no lo tenga. Entonces ahí hay que jugar con eso. Y había otra desventaja que recordaba que era un poquito problemática, que no la anoté por aquí, pero ya se me fue. Pero sí, básicamente esa es la diferencia entre los dos. Los compilados analizan todo el código. Ah, ya me acordé cuál era la otra desventaja que tienen los interpretados, que los compilados no. En los interpretados, yo no me voy a dar cuenta que el programa tiene un error, en especial cuando es un error de semántica, hasta que se topa con el error, ¿verdad? Entonces, en los lenguajes compilados, por ejemplo, me voy a dar cuenta antes de correr el programa cuando hay cosas, por ejemplo, como estoy tratando de acceder a una variable que no ha sido previamente definida, cosas de ese tipo, ¿verdad? No necesariamente cosas de sintaxis propiamente, o sea, un punto y coma, digamos, o un error de sintaxis, el intérprete de Python lo va a poder detectar también a tiempo. Pero sí cuando es un tema como en el orden de operaciones, cuando estoy cometiendo un error en el procedimiento, los lenguajes compilados me ayudan a detectar ese tipo de errores, algunos, antes de que el programa se genere y corra. En los interpretados no hay forma, el intérprete no puede predecir eso, entonces lo más probable es que el programa corra y se caiga. Y pues se cayó y hay que ver dónde fue que se cayó y arreglar el problema. ¿Está clara la diferencia entre los dos tipos? Sí, profe. Yo sí. Ok. Algunos ejemplos de lenguajes interpretados que posiblemente los va a tocar usar en la carrera. Ya han tenido que trabajar con Python de fijo. Probablemente van a tener que trabajar con JavaScript más temprano que tarde. Algunos de ustedes van a programar en PHP en algún momento. Y tal vez en algún cursillo, si se meten en temas de ciencias de la computación, de estadística o algo así, les toque trabajar con R. R es un lenguaje que tiene un montón de herramientas de estadística, pero es igual un lenguaje interpretado, tiene una sintaxis muy parecida a la de Python, tiene una sintaxis como intermedia entre Python y MATLAB. Es una vara ahí como entre esos dos. MATLAB, de hecho, también es un lenguaje de programación para aplicaciones de estadística y matemática que es interpretado. Ok, para terminar de complicar las cosas, si hay dos tipos de cosas que existen en el universo, va a haber alguien que va a querer combinarlas, ¿verdad? Entonces hay un par de casos especiales, que son lenguajes que son tanto compilados como interpretados, porque la vida no es suficientemente compleja. Entonces, vamos a trabajar con dos en particular. El primero de esos es Java. Java, digamos, uno cuando programa en Java produce un archivo .java, que son los archivos de código fuente, y Java se programa utilizando una cosa que se llama el Java Development Kit, el JDK. Ese es el compilador de Java, ¿verdad? Entonces el compilador de Java toma los archivos .java y los traduce y genera un binario que es ejecutable. Pero ese binario que es ejecutable no está expresado en código máquina. Está expresado en un tipo de código intermedio, ¿verdad? Que típicamente en inglés se le dice un bytecode, que se llaman archivos .class, ¿verdad? Entonces, en lugar de generar un .exe, Java los va a generar un .class, o un montón de .class, pues. Y los .class corren con otro pedazo de Java que le decimos la máquina virtual de Java, pero que se llama la Java Runtime Environment, que es el entorno de ejecución de Java. Entonces,
Ustedes se habrán dado cuenta ya en este punto de la vida que a veces, por alguna razón, la compu les dice que tienen que instalar Java o que tienen que actualizar Java. Típicamente, cuando la compu está diciendo eso, está pidiéndoles actualizar la máquina virtual, que es el Runtime Environment. Eso es porque un poco la naturaleza de Java y la razón por la que Java está diseñado de esta forma es porque Java fue pensado para hacer aplicaciones que se compartieran por internet. Entonces, un poco la gracia es que yo puedo tener una aplicación que corra sobre Java, pero entonces necesito que la computadora tenga el intérprete de Java para poder funcionar, que es el Runtime Environment, la máquina virtual. Entonces, ahí yo voy a tener un programa en Java, pero ese programa en Java no está, yo no tengo el código del programa, yo lo que tengo es ese archivo intermedio, ¿verdad? No tengo el código fuente. Para poder desarrollar en Java, que lo van a tener que hacer, tienen que instalar este otro pedazo, que es el que tiene el compilador de Java, que es el que produce los .class, el Java Development Kit. Y eso les va a tocar hacerlo ahorita. Para que vayan viendo, digamos, como la diferencia entre los dos y entiendan por qué necesitan uno a veces y a veces no. Y el otro es .NET. .NET es una plataforma de Microsoft y un poco lo que pasó con esa plataforma, que es un poco lo que pasa siempre con Microsoft, es que Microsoft vio Java y dijeron, nos gusta eso que hicieron los madres de Java, vamos a hacerlo exactamente igual, pero vamos a decir que fue idea de nosotros. Entonces, eso es el .NET Framework. El .NET Framework básicamente es como la misma idea, es vamos a hacer un compilador para ciertos lenguajes de programación. El .NET Framework tiene un montón de lenguajes de programación, aquí puse algunos, pero tiene un montón de lenguajes de programación. Vamos a hacer un compilador para esos lenguajes de programación y ese compilador, en lugar de producir archivos en código máquina, va a producir unas varas intermedias y vamos a tener un intérprete que es el .NET Framework, ¿verdad? Que es el que va a ejecutar los archivos del formato intermedio que tenemos. Entonces, el formato intermedio de Microsoft se llama el Common Intermediate Language. Entonces, siempre que nosotros hacemos una aplicación en C#, por ejemplo, esa aplicación en C# nos genera unos archivos del Common Intermediate Language y esos archivos después pueden correr en cualquier computadora que tenga el .NET Framework instalado. Y esto va a ser igual para C#, para Visual Basic, para F# y para varios otros lenguajes que están en el framework de .NET, que también en algún momento en la carrera les va a tocar programar en .NET, posiblemente en C#. Eso está claro, sí. Sí, profe. Entonces, cuando estén hablando de lenguajes compilados y lenguajes interpretados, Python es interpretado, C es compilado, Java y C# son tanto compilados como interpretados. Son las dos cosas. Y eso es lo que tengo preparado para hoy. Les voy a pedir que hagan una breve investigación. La vamos a empezar hoy, la vamos a continuar la próxima clase. Todavía no está el enunciado en Schoology, ahorita lo redacto y se lo subo. Pero básicamente lo que quiero es que cada equipo me investigue un fabricante de procesadores, ¿verdad? Entonces voy a levantar una lista ahorita en el Discord de cuáles son los fabricantes. Si quieren, vamos a hacer algo primero. Voy a parar la transmisión.